Periodistas. Se observa paulatinamente una recomposición de los grupos políticos en torno al poder central del gobernador de Puebla, donde aparecen con cierta fuerza los militantes de esa clase política añejada, o por lo menos nacida, educada y crecida en el protocolo del viejo sistema político poblano, donde los 5 lobitos locales dominaban la escena. La sugerencia de introducir a personajes como Carlos Palafox Galeana en el Poder Judicial invita a recuperar las historias de quienes en torno a Carlos Palafox padre se forjaron en varias décadas a partir de la oficiosa manera de buscar la conciliación en el camino de la aplicación del derecho. Muchos ven en el Junior Palafox Galeana a un prototipo de los políticos que nunca debieron abandonar la escena, debido a su profesionalismo y seriedad en cuanto a la praxis política y jurídica. Otros lo ven como el regreso a la recuperación de espacios de la vieja aristocracia de los abogados enemigos de la izquierda poblana, fundamentados en la cercanía de los apellidos Moreno Valle con el oficio militar en tiempos pasados. Bien vistas las cosas, la inclusión de Palafox Galeana le abre espacios a los poblanos de Puebla formados en la disciplina local, conocedores de la buena fama pública y el protocolo de antes, no el del tremendismo y el amiguismo. Habrá que ver resultados en el corto plazo. Lo que no puede negarse es que con la aparición en primeros niveles de estos personajes, la sucesión gubernamental también recibirá nuevas inyecciones, nuevos vectores e influirán en las decisiones en busca de cubrir algunos aspectos olvidados hasta ahora. Morena Puebla, la 4T poblana, necesita de personajes que vistan la estrategia, que cubran aspectos como la honorabilidad, el apego familiar, el respeto a las buenas costumbres, es decir, a la buena fama pública. Para entender el nuevo camino que podría ponerse bajo los pies de los aspirantes estaría plagado de requisitos como la honorabilidad y fundamentalmente una imagen de familia, de convivencia familiar, padre, esposa, hijos. Todo lo contrario a una vida licenciosa o plagada de divorcios y meteduras de pata en relaciones no oficiales. Ese requisito empieza a hacerse presente entre los cercanos al gobernador para ir definiendo las posiciones. Mucho se ha dicho sobre el enfrentamiento de Miguel Barbosa con algunos de los aspirantes. Poco se ha abonado en los requisitos que el gobernador pondrá en la charola nacional de Morena como condiciones sine qua non para ser apoyados desde Casaguayo. Quizá en esta circunstancia, no estimada por muchos, estriba la decisión, la oferta nacional contra la oferta local en medio de la sucesión presidencial, los amarres con los gobernadores y la operación para ganar nuevamente la presidencia y retener el poder en la entidad. Parece fácil, pero no lo es. Trasciende entre los cercanos que el gobernador no ve con buenos ojos a quienes llevan una vida con doble moral. Tampoco a quienes han recuperado su estado civil en aras de ser candidatos. Es decir, con lupa se buscan datos sobre las condiciones morales y sociales de cada aspirante, de donde algunos empiezan a ver como requisito para ser avalados su comportamiento dentro de la familia. El argumento, el requisito bien pudiera ser puesto en la charola de las negociaciones del gobernador con los grupos nacionales en busca de candidato a gobernador. Desde fuera se ve con fortaleza a Nacho Mier. En la aldea no se ve a un competidor de esa altura, a no ser que el gobernador finalmente, el operador de la elección, ponga a un personaje, mujer u hombre, intachables, con aceptación social y el aval de Morena, lo que vendría a dar un nuevo punto de análisis si es que hubiera un político o política
con esas características. Eso llevaría a una condición muy especial dentro de la política local, donde la vida privada trascendería los asuntos públicos en aras de presentar a un candidato o candidata que compita con la postura de Eduardo Rivera Pérez, hasta ahora el aspirante más bien acabado del panismo y quien reuniría esas condiciones. Los observadores se preguntan con cierto tino, por supuesto, por qué el gobernador dejó fuera del acto esencial de ondear la bandera y dar el grito al presidente municipal. Un asunto parecido al ya vivido en tiempos de Moreno Valle, aunque de una y otra parte se habla de que esa escena fue acordada porque no caben todos en el balcón. Pero no se trata del único escenario bajo lupa. Pocos días antes, en el informe de Emilio Baños como rector de la UPAEP, se observó un escenario similar que abre el espacio a las dudas sobre la fuerza, la cohesión de las relaciones institucionales. En primera fila siempre había aparecido el político panista Eduardo Rivera Pérez en los informes de la UPAEP, junto a las autoridades militares y al arzobispo de Puebla. Antes don Rosendo, ahora don Víctor. Pero en el último informe, las fotografías revelan escenarios diferentes. En primera fila, ambos, pero alejados, Lalo Rivera y don Víctor. ¿Qué señales se envían? ¿Qué asuntos se presentaron para provocar el alejamiento? Por supuesto que no se trata de la pandemia del COVID-19. Quizá la escena responda más a la praxis política con miras al 2024. O por lo menos, así me lo parece. Señores, buenos días. José Manuel Rodoreda, muy buenos días. Muy buenos días. Doctor Luis Ignacio Arrezú, muy buenos días. Doctora, ya con título, Claudia Ramón Pérez. Ya tenía el grado, ahora el título. Muy buenos días. Ya con grado, título y... Bueno, pues a ver si se conectan los demás y ya está aquí el tigre. Yo creo que el tema central de alguna manera pues tiene que ser este asunto del temblor, no, perdón, pues sí, del temblor en la Cámara de Senadores, porque una especie de temblor, yo iba a decir un tope. La iniciativa tuvo un tope. Me parece que merece un comentario especial la actitud del senador Paz, que se vendió, en otras épocas dirían por un plato de lentejas, ahora se vendió por unos tacos de cochinita pibil. La candidatura dice, alguna gente del PAN, no me acuerdo quién fue que dijo, Rementería, dijo, se vendió porque le ofrecieron la candidatura a gobernador de Yucatán. El asunto de la diferencia de votos, la participación, me parece el por qué, la razón de fuerza del llamado grupo plural de los senadores que se salieron de sus bancadas y formaron el grupo plural, me parece que es una cuestión interesante en estos temas. Detente, que la Cámara de Senadores devuelva a comisiones el tema del cobijo de la Sedena a la Guardia Nacional y su permanencia hasta por más años de los que se había pedido, hasta el 28, 29. Creo que es un buen golpe mediático, quizá, pero es una batalla, no es la guerra. Es una pequeña batalla o una gran batalla, según quiera vérsele. Y ahora habrá que buscar quiénes son los 3 senadores que van a doblar las manos. Y esto yo creo que ahí tiene mucho que ver el PRI y el PAN. ¿Quiénes van a doblar las manos? Si quieren, arrancamos con este tema del tope en el Senado a la iniciativa de prolongar la permanencia de la Guardia Nacional y el Ejército en las calles. Les oigo, aunque a Beto no lo oigo porque tiene su micrófono apagado. Lo que pasa es que
ando un poco mal de la garganta, entonces no quisiera que escucharan todo el tiempo mi tos, pero bueno, ya escucharon mi voz. Ya. Bueno, se ve que hoy hay línea, hoy hay interés en el programa, porque hasta el maestro Ojeda está desde temprana hora. Bueno, una de dos, o va llegando o se levantó muy temprano. Yo creo que va llegando. Bueno, a ver, el tema del Senado, regresar a comisiones y eso del COVID a los pulmones de Beto Aguilar. Ay, qué horror. La tosecita no se oye muy bien, ¿eh? No me siento bien. Bueno. Exceso de mezcal, pero bueno. Ojalá, no me gusta el mezcal, pero bueno. Pues entonces por eso es que estás así. A ver, ¿qué fue lo que pasó el miércoles? No sé. Se presenta una moción suspensiva por parte de la oposición y la mayoría rechaza esa posibilidad. Creyeron que tenían los votos suficientes como para sacarla adelante. El secretario de Gobernación, operando justo en el café de enfrente, iba a decir en el hotel de enfrente, pero iba a ser un poco más sugestivo, ¿no? En el café de enfrente estaba operando el secretario de Gobernación y se dieron cuenta que no les alcanzaban los votos que les habían prometido. Unos días antes, la traición, porque no se puede llamar de otra manera, de Raúl Paz Alonso a la bancada del partido y por supuesto a la oposición, le daba esperanzas al gobierno de sacar adelante esta reforma. Cuando se dan cuenta que no tienen los votos, hacen exactamente lo mismo que había pedido la oposición. Esa moción suspensiva era para que se regresara a comisiones. La mayoría la vota en contra y cuando se dan cuenta que no tienen los votos, entonces proponen no una moción suspensiva, sino que se regrese a comisiones el dictamen. Está claro que sí hubo un bloque de contención importante que no se partió, pero que no tiene garantizado que en los próximos 10 días se mantenga de esa manera. Yo creo que ya hay pláticas, ya están circulando proyectos de acuerdo entre la bancada del PRI y la bancada de Morena que podrán sacar adelante esta reforma. El presidente, por su parte, se descompone completamente. Al día siguiente dice una barbaridad que, por supuesto, los que lo asesoran deberían de estar metidos abajo de la cama, ¿no? Se que va a someter a consulta popular el tema de la Guardia Nacional. Cuando y además descartando al INE como el encargado de hacerla, cosa que viola la Constitución también. Completamente, o sea, es violar la Constitución otra vez por parte del presidente. Entonces, deberían de veras asesorarlo bien porque sí. El presidente... eso nos da, Beto, pie, para que tomes un poquito de agua, nos da pie al siguiente tema que lo platiqué improvisadamente ayer en 3 segundos con José Manuel Rodoreda. El presidente se está descomponiendo muy fácilmente y muy rápidamente. Su enojo, y citaré en un momento más el caso del debate que hubo con Jorge Ramos. Pero si te parece, quisiera que los demás comentaran el asunto del bloque, del freno, del detente, del tope en el Senado, su óptica, y pasamos al tema de la consulta popular, de levantar el dedo el que esté a favor de que el ejército esté en las calles sin ninguna validez, pero bueno, ¿quién quiere comentar sobre el tema, por favor, del Senado? Yo, si quieres, yo entro. Del Senado. Para que así ya puedan entrar otros a criticarme. No des pie, no des pie. No, yo nomás estamos en un debate. Dicen, no, estamos en un programa, hombre, ¿qué vamos a estar en un debate? Debate ya nos hubiéramos... Oye, no, mira, coincido con Beto de que esto es simple y sencillamente ganar tiempo para convencer a otros.
El problema es la forma como aparentemente da la impresión que están convenciendo. Lamentablemente, muchos de los senadores traen colita, cola o colota. Y por ahí están. O sea, al caso del señor que se pasó del PAN al PRD, pues por lo que dijeron las redes sociales de las fiestas, la prepotencia allá en Yucatán, etcétera, etcétera, pues da la impresión de que el señor trae una colita o una colota, como la quieras ver. ¿Quieren de dónde jalarle? Y aquí voy a poner precisamente por eso era la prisa para que la prisión preventiva no se cambiara, porque es el arma más fuerte que tienen para convencer al que quieran. No te aplico la prisión preventiva, no te hago nada, tú síguele tranquilo. Si te portas mal, te la aplico y ya vistes, Rosario Robles 3 años, el otro no sé cuántos años, etcétera, que te vas a pasar allá. Entonces, sí es impresionante porque además la forma como están atacando al Poder Judicial, que si quieres lo pones como otro tema después, ¿no? Pero sí la es ventaja de ganar todo tiempo esto para es convencer. que no somos iguales. Sí, no, exactamente. Antes no había esto. Antiguamente no te los anticipaban, ahora sí te los anticipan. Esa es la diferencia. Están haciendo, lo que están haciendo es eso. Señores, tienen 10 días para convencerse. Si no, bueno, aquí están los expedientes, ya los tienen. Voy a sacar cosas. Alguien está haciendo mucho ruido con su micrófono, con su aparato, con su dispositivo. Se oye feo. Bueno. Fui yo. Señor Rodoreda. La doctora. Pero entonces, eso es lo que sucede. O sea, que estamos entrando a la cosa de que, como decías, doctor, la vez pasada al terminar el programa, de las 3 cosas que había que hacer y que yo te dije, no, y la siguiente es la justicia, ¿no? La aplicación de la justicia. Simple y sencillamente lo que está haciendo. Y ese es el arma fuerte que tiene ahorita Morena. La aplica con los otros, pero no la aplica con los suyos, ¿no? Bien. Arbezú. La verdad de las cosas es que a mí me llama la atención porque el tema central finalmente es la seguridad. ¿A quién le importa la seguridad? ¿A quién le importa a los que se están muriendo? ¿A quién le importa a los que están secuestrando? ¿A quién le importa el problema? Lo que importa es mi método para resolverlo y no, tu método no importa porque es el tuyo y queremos otro. O sea, a mí me gustaría que discutieran a partir de lo que representan, ¿no? ¿Cuál sería la mejor opción para la seguridad en México? Y es lo que no está presente. Están presentes los intereses, están presentes las complicaciones, están presentes las embarradas, están presentes, y finalmente estamos ante 2 borregos y marrones, en los cuales quiere uno la voluntad y el otro la voluntad diferente. Si uno dice negro, el otro dice blanco, si uno dice azul, el otro dice rojo, y finalmente, ¿dónde estamos nosotros? O sea, ¿qué es un senador? Un representante de una entidad federativa, salvo el 25% que representan partidos políticos, y que es un diputado, un representante de la ciudadanía. Como representante de mi entidad federativa, de mi partido político o de la ciudadanía, ¿cuál es la mejor solución para la seguridad en México y qué tenemos que hacer con la Guardia Nacional? ¿Cómo tiene que estar organizada con la Secretaría de la Defensa Nacional? Si es que debe estar organizada o no. Eso no se discute. Simplemente la propuesta es mala, la propuesta es buena. Y a final de cuentas, que el pueblo sabio, con su manita, decida cuál de las dos quiere. O sea, y el problema de la seguridad no se resuelve, o sea, pero es el problema de todos los días. O sea, insisto, el sistema de democracia representativa que tenemos a nivel mundial y particularmente en México se está agotando cada vez más. Y se está agotando precisamente porque la toma de decisiones no va en sentido de los problemas concretos. O a lo mejor los problemas que preocupan a los representantes no son los problemas que la ciudadanía padece. Creo que este es el gran problema. Entonces, ¿cuál va a ser el nivel de abstenciones? Porque todo el mundo está calculando los votos en función del año que entra y con quién me alío para que si tengo 10 votos acá, tenga 10 acá y entonces pueda estar compitiendo con el otro. Y no nos damos cuenta qué está pasando con el grueso de la ciudadanía que simplemente cada vez confía menos en los que toman decisiones públicas. El problema son las decisiones públicas y creo que a nadie le preocupa. Entonces, ¿cómo abonamos a esto? Creo que tenemos que empezar a pensar diferente. O sea, como el ejemplo aquel que alguna vez poníamos, no sé si se acuerdan, que poníamos varios puntos y decíamos, une esos puntos con 3 líneas, ¿no? Y era imposible a menos que te salieras, ¿no? Y juntar. Es un poquito lo mismo. Si no salimos del objetivo y empezamos a ver el esquema grande, de big picture, como dicen los gringos,
me parece que vamos a seguir discutiendo este tipo de situaciones, quién gana, quién perdió, finalmente quedó. Y ahorita hay que preocuparnos por quién viene. Como ya sabemos que va a ganar Morena, entonces hay que ver si va a Ebrard, ¿no? O va Sheinbaum, y ya le están apostando eso. O sea, tengo amigos en la Oye, oposición. espérame. Ahora sí, no hables en plural. Está bien, tienes razón. Sí. Sí, está bien. Está bien. O sea, el problema Ya sabemos que va a ganar Morena. Yo estoy viendo, ahora sí que yo tengo otra información, estoy recibiendo otros datos del pueblo, bueno y sabio, por cierto, y de ciertos niveles de la población a raíz de estos asuntos. Pero continuamos. Sí, el problema es ese, ¿no? O sea, finalmente tenemos que optar entre dos opciones y no entre la mejor solución al problema que enfrentamos. Creo que la óptica está al revés. O sea, hay que partir del problema, cómo se soluciona y sentarnos a la mesa a discutir cuál es la mejor solución para ese problema. El Eso fracaso de los gobiernos civiles en temas de seguridad es lo que da pie a esto. Y buscar a un chivo expiatorio, en este caso se llama Sedena, Guardia Nacional, que no va a solucionar el tema y después pasamos a eso, pero vamos en el orden en el que han ido presentándose. Doctora Claudia Ramón Pérez, por favor. Bueno, en primer lugar, creo que esto nos deja, alguien decía por ahí que era un hálito, ¿sí? No un alito, sino un signo de esperanza de que en un momento dado la oposición o el bloque de contención puede funcionar, ¿sí? Y me parece que esto es interesante porque pues es una de las funciones del poder legislativo, ¿no? El poder legislativo está precisamente para servir de contrapeso a lo que son los otros poderes, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, pues también a mí de las cosas buenas que rescato de este día, alguno de los discursos, me parece que también el debate se ha vuelto tan banal en el legislativo, que bueno, por lo menos escuchamos algunas piezas con argumentos, con elementos de historia, de política, y me parece que por ahí hay un buen elemento, ¿no? Ahora, como bien lo señalaba el doctor Arbezú, queremos ver ese debate, ¿no? ¿Por qué no pasan las cosas? Esa visión dualista, ¿no? De si está bueno o está malo y no querer permitir que el otro participe, me parece que es uno de los problemas que tenemos en el país, no solo de ahorita, sino desde hace ya un buen tiempo. Y no hay debate, no hay ese deseo de que trascienda para el bien de aquellos a los que representan, ¿no? De los estados, de la población. Yo creo que esa es una de las cuestiones. Además de que, bueno, pues con esto, en parte, porque luego dicen, es que le están dando toda la razón a Calderón. Bueno, yo creo que en parte, ¿no? En alguna de las razones. Sin embargo, a mí me sigue dejando un mal sabor de boca ese espectáculo que estamos viendo y no ese deseo realmente de buscar una solución que vaya en beneficio de todos, ¿no? Y por otro lado, esta parte que ustedes señalaban, que es el utilizar ciertas situaciones para doblegar a miembros de la oposición, ¿no? En el caso del senador, pues hay una acusación también contra su hermano, algunos hablan de un feminicidio, y esa es otra de las Pero cuestiones, esto ya ¿no? se sabía antes, o sea, cada uno tenemos una historia, cada uno tiene una canica que se robó algún día, cada uno tiene a alguien que le escondió la torta al compañero de banca o le puso resistol o goma a la profesora, yo por ejemplo, o que cuando aventaba el borrador el maestro de sexto eras más hábil tú y te agachabas y le pegaban al hijo de la mesa directiva del colegio. Todos tenemos algo, todos. Pero el asunto está en que si el gobernante, el señor presidente o el señor secretario de gobernación o el poder que significa la 4T,
¿Es moralmente válido, ético, prudente usar esa información de los hechos personales para presionar para que cambies tu punto de vista? ¿Cómo se le Así es, llama eso? ¿A eso Chantaje, cómo se le llama? ¿Cómo? chantaje, coerción, ¿Cómo? chantaje, ¿Cómo? coerción, chantaje. chantaje, Es que Pepe amenaza Ojeda no velada. dice nada. Quisiera yo que Pepe dijera, ¿cómo se le llama eso? ¿Operación política? No, por favor. A Sí, ver, Se le llama, entonces, Qué poca madre. eso. Bienvenido, señor Rodoreda. Le dieron bien las vacaciones. Eso es castellano puro, mi querido Pepe. Le hicieron bien las vacaciones, señor Rodoreda. Vaya mira, más seguido a ver a su familia. y la cuestión es, pues nos pueden decir, pues eso no es algo nuevo, sí, pero lo que nos prometieron es que eso se transformaría, ¿no? Que veríamos nuevas formas, que habría una ética pública, ¿sí? Y no solamente no hemos visto esto, sino hemos visto que esas malas prácticas se han profundizado con amenaza, con coerción y bueno, con referencias al árbol genealógico. Lo dejaré ahí. Señor Ojeda, maestro, fiel de la balanza de este programa. pues vamos a, en esta lógica con este tono de voz que utiliza José Manuel, vamos a seguir con este programa. Me parece que sí es significativo lo que refiere. Primero, lo comentamos en el programa pasado, es importante partir de los que estamos aquí, quién quiere que la Guardia Nacional o que se militarice, aunque no es una militarización formal. ¿Quién quiere que estas reformas que propuso el presidente pase? Y la realidad es que en este momento ninguno de los que estamos aquí queremos eso. Hay coincidencia. Hay coincidencia precisamente en esta postura. Sin embargo, aquí también es interesante decirlo, que en el pasado queríamos nosotros que pasara esto, ¿sí? Y ahí es cuando precisamente empieza este debate. La situación que vive el país es una situación compleja, es una situación donde estamos ante el último reducto de qué hacer para poder enfrentar y disminuir los niveles de inseguridad heredados o multiplicados El pasado. en lo que representa o pudiera representar. Esto es interesante y esto es lo significativo del debate. Y ahí es cuando entramos en terreno de oposición, de detractores, de polarización. Y en este terreno es donde actualmente nos encontramos. Ahora, ¿qué pasa en esta lógica? ¿Realmente la oposición es oposición? ¿Realmente la oposición está fuera de Morena? Y ahí es cuando entra un personaje o bien llamado Ricardo Monreal, donde al final del día él es el opositor del presidente. Él es el que tiene al Senado en sus manos. Él es el que va a decidir si pasa o no pasa la reforma. Él es el que va a decidir si en 6 meses o después de las discusiones de las comisiones. A mí me parece que es interesante, me Dicho encanta de todo otra forma, la corcholata que no es corcholata se ha convertido en taparrosca. Esa es la taparrosca. Y a mí me parece que Ahí está la columna, Beto. ahí está el elemento desde mi punto de vista donde, por desgracia, no hay un bloque opositor real al presidente. Hay un personaje dentro de Morena que es el opositor, porque lo estamos viendo, es decir, quien define ahora este ex senador, o más bien este senador que renuncia a su militancia y se va al bando contrario, igual que como lo que pasó con Alito, igual que lo que pasó en la Cámara de Diputados. Realmente este personaje era casi el virtual candidato a gobernador de Yucatán. Yo no sé mucho de él, no lo he investigado,
pero la poca información que me han dado, sobre todo gente cercana a Acción Nacional, era que era de los personajes más destacados y con más reconocimiento, y que iba a ser casi el candidato gobernador de Yucatán. Seguramente Humberto tiene otros datos. No, porque le iban a sacar estos mismos datos los de Morena y el PAN iba a perder. Por eso el PAN lo hizo a un lado como candidato. Por eso se pasa. Y entonces ahí es cuando, como con el tema de Alito, es decir, cuando estás de mi lado, eres pulcro, honorable. Cuando no, eres lo peor. Claro. Y eso es precisamente... Alito es el prohombre de la historia de México, es el heredero de Benito Juárez. Sí, y entonces aquí bueno, regreso otra vez. Aquí la discusión fuerte, y lo decía hace un rato el doctor Arbizu, es, también lo dijo la doctora Claudia, es decir, el debate fuerte es qué estamos haciendo para hacer un frente contra la inseguridad. ¿Dónde está la discusión? Está la discusión en la élite política, pero está la discusión en la élite política a partir de una polarización, no a partir del dolor de cada uno de los mexicanos que fallece, en una lógica de el crimen organizado. Daños colaterales o no, eso es otra cosa. La discusión que se da con el periodista Ramos es interesante. Y me parece interesante y me parece que tiene unos alcances mayores. Pero también me es interesante ver que un presidente se pueda exponer así. Eso me parece que también es significativo. Pero regreso a lo que también vale la pena referirlo. El debate para un proyecto, más bien para construir una nación como la que queremos, pues pareciera que se está desvirtuando, porque no hay un proyecto de nación desde el lado contrario al presidente Andrés Manuel. Vamos a dejar del lado contrario a los del lado contrario. Yo no me puedo explicar. Bueno, San Agustín no entendía cómo había, cómo era posible que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fueran una sola persona. Bueno, para los creyentes. Y el angelito le dice, pues es que tu mente es muy chiquita, ¿no? Eso no lo entiendes. Mi mente es muy chiquita y no puedo entender que 18 años de campaña de Andrés Manuel López Obrador, 18 años, 4 en el ejercicio del gobierno, estamos hablando de 22 años, y no haya podido tener un diagnóstico adecuado para cómo solucionar el problema de la violencia y la inseguridad, la lucha de los cárteles, etcétera. No se puede reducir la estrategia a echarle la culpa a Calderón, que sacó al ejército a las calles. Perdón, pero yo creo que hay un gran vacío de diagnóstico, y al no haber una solución posible, me lavo las manos. Ahí está la Guardia Nacional, no pudieron. Ahí está el ejército, no pudieron. Y el que venga, pues que vea cómo le hace. A ver. Es que yo, si me permites, yo quisiera saber cuál fue el proyecto precisamente de la 4T. Meter al ejército a los cuarteles. No, es que las contradicciones de lo que era antes a lo que está sucediendo y los dichos, por eso ahí están los tweets de lo que decían y lo que dicen ahora. Y su excusa es todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. Ah, por favor. O sea, el proyecto, yo voy a decir dos cosas. Una, cuando tomó posesión el señor presidente, dijo, vamos a unir a la gente, vamos a trabajar con todos. Ha hecho completamente lo contrario. Vamos a sacar esto para afuera. O sea, todos sus proyectos, ¿cuál es el proyecto en sí de nación? El apoyo a los pobres, hombre, está tan general eso. Primero los pobres es tan general, que está peor que decir la Guardia Civil, la Guardia Nacional va a sacar el problema adelante, si no dicen ni cómo. Bueno, a ver, creo que tiene que irse Pepe. No, me está mandando un chat aquí que no sé si lo ven todos o solo yo, no tengo la menor idea, pero que se tiene que ir. Sí, bueno, lo que
a mí me parece que nada más mi última participación de este excelente, extraordinario programa, a mí me parece que una Ya, disculpa, pero fíjense que está aquí saliendo la sangre aquí. a ver, Y el nosotros tema es, creídos. nos guste o no nos guste, cada uno tiene una visión de país. Cada uno, si estuviera en los zapatos del presidente, tendría una manera de gobernar, ¿sí? Ahora, esta mirada que tiene el presidente, a muchos, a millones de mexicanos no les gusta. A mí Y sí me esto gustan es un muchas tema, cosas. A y mí en lo personal sí me ahí, gustan muchas cosas. y ahí está el debate interesante desde mi punto de vista. Es decir, vamos, Pero ¿qué proyecto de nación tiene el presidente? Y ese proyecto de nación le llega y le satisface a unos más que a otros. Pero ese proyecto es claro, hay un proyecto, hay una manera, hay un estilo, hay una estrategia contra la seguridad y que no, no no quiere, la y que hay. no Ese quiere, es el y que no problema, quiere, que no hay y que, estrategia. que no quiere quitarla, pues. Ahora, hace un rato decía Jesús Manuel algo y muy importante, que tiene 18 años diagnosticando México, y México está sobrediagnosticado. En temas de análisis de la realidad, de lo que está pasando, en el tema de solución de problemas, es difícil entenderlo y verlo de diversa óptica. Si le dijéramos a un miembro de el ejército de Estados Unidos o especialista en seguridad de Estados Unidos qué hacer en México para bajar los niveles de seguridad, seguramente las alternativas y las fórmulas serían muchas. Si le decimos en Pasarían por el Colombia, ejército, que ¿eh? nos, sí, Pasarían por el ejército. si le dijéramos a un colombiano experto en seguridad qué hacer con el tema para bajar los niveles de seguridad, nos daría otras fórmulas. Si le decimos a los italianos, nos van a dar otras fórmulas, a los rusos, y en fin, y muchas se parecen porque pasan por el ejército. Sí. Otras pasan de manera más extraordinaria, que lo vimos al inicio de la administración. ¿Cómo poder enfrentar el tema de la inseguridad, del narcotráfico? Pues por lo que es el negocio, y el negocio es el dinero. Es decir, los narcotraficantes Lo no es, enfrentamos con abrazos, bueno, ese es lo que el lo presidente ha hecho, y no enfrentamos con necesariamente, la misma solicitud que el señor Marcelo Ebrard, así me dicen que se debe decir en francés, o Ebrard, como se dice en castellano común y corriente, fue a presentar el asunto de la tregua, de la paz en el mundo. ¿Por qué no empezamos por México? bueno, este es otro debate interesante que el No, tiene presidente que está ver con el llenando. pensamiento. O sea, El presidente está llenando espacios internacionales porque se ha dado cuenta que no hay liderazgos internacionales. ni nacionales No, tampoco. sí, y ese es el otro tema. Pero bueno, pues qué gusto, excelente Bueno, día. Y ahí nos lástima que no te quedas a analizar el resto. Voy a leerles la columna. Ya sé que muchos de ustedes no están en sintonía con Reforma y se esperan hasta que mandan la síntesis y esas cosas. Este es un programa, por cierto, que estamos grabando el 24 de septiembre a las 7 de la mañana con 37 minutos. Jorge Ramos Ábalos fue el protagonista en esta semana de una confrontación reportero-presidente en la mañanera al cuestionarle sobre el número de muertos y las estadísticas que se presentan. Y yo hoy en la mañana lo primero que hice fue buscar los sábados. Jorge Ramos escribe en el diario Reforma. Y lo primero que hice fue buscar precisamente la columna de Jorge Ramos para ver pues, qué es lo que de su resumen, de su vivencia. Y dice, esta es la mala noticia. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya es el más violento de la historia moderna del país. Durante su gobierno se han registrado más homicidios dolosos que en las presidencias de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y aún le quedan poco más de 2 años en el poder. Su estrategia de seguridad es un fracaso.
De hecho, desde la Revolución y la Guerra Cristera no se habían reportado tantos asesinatos en un solo gobierno de la República. Y esta afirmación está basada en cifras oficiales, no hay otros datos. La información surge del propio gobierno de AMLO. Desde que el presidente tomó posesión el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022, fueron asesinados 126,206 mexicanos, según las cifras oficiales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No podemos normalizar esta cifra. Detrás de cada asesinato hay un nombre, un apellido, una familia y una vida destruida. Estos 126,206 asesinatos durante el gobierno de López Obrador ya superan los 124,478 homicidios dolosos durante el gobierno de Peña Nieto, según el mismo sistema de seguridad pública, y también son más que los 121,683 asesinatos en la presidencia de Felipe Calderón, de acuerdo con el conteo del INEGI. El presidente ha culpado a los dos gobiernos que le precedieron de crear las condiciones de la actual violencia en el país. Es posible, y ha apuntado a una ligerísima baja en el porcentaje de homicidios dolosos, ya que no son crímenes de Estado. También es cierto. Pero se acabó el tiempo para dar excusas. Más de 30 millones de mexicanos votaron por él para encontrar una solución a los principales problemas del país. AMLO ha fallado en su misión más importante: salvar la vida de decenas de miles de mexicanos. En la mañanera del jueves, donde le agradecía al presidente la oportunidad de preguntar con total libertad, le pedí que rectificara su estrategia, pero no quiso. No vamos a cambiar la estrategia porque nos está dando resultados, me dijo. Las proyecciones sugieren un futuro muy sangriento. En agosto de este 2022, asesinaron a 2,624 personas. De seguir así, en los 25 meses que le quedan de gobierno, habría que sumar otros 65,600 asesinatos a los 126,206 que ya se reportaron. Es decir, si las cosas no cambian y rápido, el gobierno de López Obrador podría terminar el 1 de octubre del 2024, la nueva fecha de entrega de gobierno, con más de 191,000 muertos. Ese sería su terrible legado. Esta proyección fatalista, 191,000 muertos en un sexenio, debería poner a todos a correr y generar un sentido de urgencia, pero no lo veo. Como en el cuento de Juan Rulfo, muchos en el pueblo se han acostumbrado a convivir con la muerte. Las reuniones a las 6 de la mañana con todo el gabinete de seguridad han sido insuficientes y poco productivas. Por más que AMLO diga que vamos bien, muchos mexicanos saben que eso no es cierto. El 68% de los encuestados recientemente por el diario Reforma asegura que la violencia ha aumentado. Solo un 10% contestó que ha disminuido. Y sobre la presencia del crimen organizado, la respuesta es similar. 63% cree que ha aumentado y únicamente el 9% considera que ha disminuido. Los datos son los datos. Por más que AMLO pretenda dar una imagen positiva de la realidad en sus mañaneras, la calle está muy dura. Cada día matan a 84 mexicanos en promedio, basándonos en las cifras de agosto pasado. Pero no solo quiero apuntar lo que está mal. Mi propuesta es la realización de una Convención Nacional contra la Violencia con participación de expertos mexicanos y extranjeros. El sistema universitario jesuita también ha hecho una serie de propuestas muy valiosas. Hay que analizar el problema y proponer varias soluciones a nivel local y federal, pero eso requiere el compromiso del presidente de considerar las propuestas que de ahí salgan. Es por el bien de todo México, es una emergencia, es para no llegar a los 191,000 muertos. Mientras tanto, el gobierno de AMLO ya es el más violento de nuestra época. Esta no es, por supuesto, la manera en que el presidente quería pasar a la historia, pero el suyo, en parte, será recordado como el gobierno de los muertos. Señores, yo no sé ustedes qué piensan de lo que escribe Jorge Ramos. Pues datos duros. Está fuerte. Son datos duros, pero además
sacados del propio sistema de seguridad del gobierno de la República. Ciertamente, el presidente se presenta como alguien obstinado que cree seriamente que ha reducido el índice de violencia en nuestro país, y eso está muy grave, porque entonces está perdido de la noción de la realidad que tenemos en este país. Y confronta a un periodista como confronta a los empresarios o a los que él cree que son sus adversarios políticos, ¿no? El problema está en eso. Yo escribía en mi columna de esta semana, ¿qué estará pensando alguien que grita vivas a la muerte? Sí, yo Desde el grito de Miguel Hidalgo, que no se 1800, decía muera. Ajá. que nunca se había dicho muera alguien, ¿no? Hidalgo dijo, y más bien se atribuye a una cantaleta popular, muere el mal gobierno, decíamos la semana pasada, ¿no? Doctor Arbezú, refiriéndonos a Pepe Botella, pero también unos 200 años después, 220 años después, un presidente de la República gritando que muera la corrupción cuando está claro que la corrupción está imperante en este gobierno, que muere el clasismo y el racismo. Ese es el grave problema, cuando él es el que utiliza posiciones, expresiones, frases, palabras de descalificación total a quienes no piensan como él. Eso sí es clasismo, eso me parece que es una forma de exclusión y de aceptación de que en México moderno, en el México que vivimos, podemos o no estar de acuerdo con nuestro pensamiento original, pero no por eso se puede descalificar o incluso llegar al extremo de intimidar o encarcelar al adversario político si no se suma a tus posiciones, ligándolo con lo que estábamos platicando al principio de estas tradiciones que se dan de este senador Raúl Paz, que por cierto, una semana antes había hecho un video completamente distinto a su posicionamiento ulterior en contra de la militarización, diciendo que el presidente pues no era realmente quien debería gobernar. Pero bueno, eso ya pasó. Lo dejo para que ustedes hablen con esa voz que tienen, no yo. Comentarios. Bueno, yo nada más. La realidad es lo que se habla, la realidad es que, como en todo lo que ha pasado este gobierno, son las ideas, son la cosa, vamos a solucionar, este es el problema, este es el problema, este es el problema, este es el problema, y hay que acabar con ese problema. Y en eso creo que en esa parte de la campaña que hizo el señor presidente, muchos coincidíamos de que sí había que acabar con esas lastres que había. Por supuesto. Lo que pasa es que para nada nos dijeron cómo iban a acabar con esas lastres. Y la realidad es que no tenían ningún proyecto de cómo acabar con esos lastres. Esa es la realidad, o sea, porque nunca vimos un proyecto y en los pocos que implementaron, pues hemos visto que han sido un fracaso o en su caso han tenido que cambiarlos, como el caso de la salud, que llevan por 3 pases que pasan. Ya estamos ahorita firmando el IMSS Bienestar, ¿no? Cuando fallaron todo el otro proyecto que traían. Entonces, A ver, pero sí es importante, sobre la crítica y la propuesta que hace Jorge Ramos. Es un asunto que debía de preocuparnos, o sea, ¿qué estamos haciendo para detener que avance el asesinato doloso? O sea, se dan cuenta que los senadores, Nancy de la Sierra, que no sé si la vieron. Muy dura. Nancy de la Sierra ha estado verdaderamente muy puntual en sus comentarios. Habría que voltearse a verla para el 24. Mira, Jesús Manuel, la cosa está puesta y ya lo dijo el doctor Arbezú hace un momento. ¿Cuál es el programa o el proyecto o el plan para acabar con la seguridad? Eso es lo que no sabemos. Y nunca se ha dicho. Lo único que se ha dicho es abrazos, no balazos. Y vamos a dar dinero. No, sí hay un plan, que tiene que ver con la Guardia Nacional, tiene que ver con el control en aduanas, el control en los puertos. Sí hay algo, pero no está dando resultados. Sigue creciendo el número de homicidios dolosos.
Sí, ¿por qué razón? Porque no se están tomando en cuenta otros poderes u otras fuerzas que tienen que ver precisamente para acabar con la violencia. No se está viendo para nada policías municipales ni policías estatales. No se está viendo para nada policías de investigación. No se está apoyando nada de eso. No se está viendo la coordinación ni siquiera del ejército con la Guardia Nacional. ¿Cómo se van a coordinar? ¿Cuántas gentes tienen unos, cuántas gentes tienen otros? ¿Y cómo vamos a trabajar ahorita con las gentes que tenemos? ¿O cómo vamos a depurar? ¿O cómo vamos a capacitar? ¿O cómo vamos a enseñar? ¿O cómo vamos a hacer todas las cosas para que puedan suceder? Y después, ¿cómo vamos a hacer con el Poder Judicial, con la Fiscalía, que ya es autónoma, para que haga las investigaciones y las integraciones de los expedientes bien hechos para que no suceda lo que está pasando con Ayotzinapa? O sea, y también, ¿cuál es su aportación del Poder Judicial? No es cosa nomás del presidente. Hay que ver el poder, la fiscalía, hay que ver el judicial y hay que ver las policías estatales y las autonomías de los propios estados. Eso no se ha visto para nada, para realmente, desde mi punto de vista, poder atacar a la seguridad, porque la seguridad no nomás son homicidios, son asaltos en la calle, son asaltos en la combi, son lesiones. O sea, la seguridad es mucha y no se está viendo nada. El homicidio es el que está siendo el punto focal. Pero ¿qué está pasando en la calle ¿Cuántos todos los asaltos días? callejeros no se denuncian y por lo tanto pues no hay elementos ¿Y estadísticos? por qué no se denuncian? Porque es un rollo ir a la fiscalía y que me Pues, robaron un y eso reloj. viene desde antes, por eso Me la robaron un culpa es de los reloj. anteriores que no lo hicieron. Tiene la factura del reloj. Me lo regaló mi abuela. O sea, entonces no sé dónde esté la factura. O, ¿por qué creen ustedes que las compañías de celulares, no sé si alguno de ustedes ha tenido necesidad de ir a hacer algún cambio de plan o compra de un equipo, modificación, lo que sea? Las compañías de seguro, de telefonía, ahora te ofrecen el servicio del seguro de tu teléfono, lo pierdas, te lo roben, se caiga al váter, te metas a bañar con él, lo que le pase, te van a reintegrar el 100% del costo de tu teléfono si pagas un seguro mensual. ¿Por qué? Porque ha Que nadie crecido denuncia. tanto el número de robos de teléfonos que entonces ya estás comprando, estás pagando la cuota desde antes de que te lo van a robar. La banda esta de que roba relojes, que mataron a uno de los asaltantes De hace unos alta días, gama. por allá por la zona donde viven los fifís, diría el señor. Atliscayot. Ahí viven los fifís. Eso pues, ¿por qué pueden operar tranquilamente en Puebla? ¿Por qué? Asaltaron de nuevo Sambors, me decían hace unos días que otra vez volvieron a robarse ahí en el Boulevard 5 de Mayo. Yo creo que cada uno de nosotros conoce un caso cercano de alguien que ha sido víctima de la delincuencia. Pero bueno, debe someterse la presencia del ejército en las calles a una consulta popular al estilo López Obrador a mano alzada. El problema aquí, Ya, yo no entiendo. Yo ahí sí voy a decir una cosa. Es preparar para seguir haciendo campaña para el 24. Esa consulta popular. No va a ser para qué. Porque además él mismo lo dice, no va a ser vinculatoria. El propio presidente lo dijo, no va a ser vinculatoria. Entonces, ¿qué es lo que Pero quiere? ¿quién va a ser el Tener más tiempo encargado y de tener. hacerla? El encargado de hacerla va a ser Adán Augusto Exacto. López Hernández. A ver, Sí, pero es un. Va a estar en los reflectores, va a ser Adán Augusto. les voy a leer lo que dice, dice, Alberto Aguilar. les voy a leer lo que dice la Constitución. Está Adelante. muy Sí, no, clara en pues. el artículo 35. No podrán ser objeto de consulta popular la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Alguien le tiene que decir al presidente que no se puede, que es violatorio de la Constitución someter una consulta popular de esta naturaleza. Quiera organizarla quien la quiera organizar, no se puede. Violenta No la se puede, Constitución. no se puede, pero sí la va a hacer. Porque mira, es como ahorita están hablando, las modificaciones al famoso decreto de la ampliación del tiempo es que se comprometan a ir a rendir cuentas, que se comprometan a hacer un plan, que se comprometan a eso. ¿Cuándo han cumplido esas cosas?
Eso ahorita lo estás viendo con la propia caso de la encuesta. No está cumpliendo con la ley. ¿Cuándo va a querer cumplir ahora con un transitorio de la Constitución para que vayan las tres autoridades militares a rendir cuentas al Senado? Perdóname. No, pero mira, aquí yo creo que Beto es enfático porque ciertamente, ¿no? Está muy claro en la Constitución de que lo puede hacer, sí, pero yo creo que ese es el punto. A ver, señor, esto está en la Constitución, lo pusieron todos ustedes, ¿no? Hay que recordar ciertamente que ha tratado de modificar las leyes a su medida, ¿no? Pero me parece que ahí es una de las cuestiones más importantes. A ver, cuando la iniciativa no pasa en el Senado, tiene una razón de ser, ¿sí? Y esa razón de ser está en que se trata de una voluntad individual y no una voluntad consensada, ¿no? En ese sentido, algo importante que decía Jorge Ramos en lo que nos leía era por ejemplo, el sistema jesuita ha hecho buenas propuestas, hay quienes han aportado, el problema es que no son tomados en cuenta. Esta es una de las cuestiones y por eso también es uno de los elementos del fracaso de iniciativas, de proyectos y demás, ¿sí? Y en este caso, pues está en la ley, es claro, y ahí es tarea del periodismo, de los legisladores, vigilar que esto se cumpla, y de la Suprema Corte que no hay elementos de inconstitucionalidad, ¿no? Para eso están las instituciones también. Ahora, ¿por qué no han sido tomados en cuenta? Porque ahorita no han sido tomados en cuenta, pero también cuando estaba Calderón no fueron tomados en cuenta. Y antes tampoco fueron tomados en cuenta. ¿Cuál es el problema? El problema es que la realidad no nos está uniendo, la realidad nos está dividiendo. El problema es ese, o sea, es un problema de postura, no es un problema de diagnóstico. O sea, hace rato, cuando hablaba Pepe Ojeda, decía precisamente que México ha estado sobrediagnosticado. Pues es cierto, hay diagnósticos alrededor. El problema es que mi diagnóstico va en contra del tuyo y yo quiero demostrar que el mío tiene razón, y si no, estás mal. Entonces, el problema nos divide. Y el problema es que no estamos viendo juntos el problema para ver cómo lo solucionamos. Es decir, el problema nos debería de unir. Eso nos pasa aquí en el fraccionamiento cada vez que tenemos que reparar la calle. El que tiene un amigo porque repara calles y de repente puede sacar una ventaja, o el que tiene, hay quien tiene material y ayuda, y de repente empieza a ver que tomamos decisiones en función de mil cosas y no del problema central. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El problema de la seguridad se podría resolver si nos sentáramos a la mesa a discutir problemas de seguridad y todos lo plantearan y viéramos cuál es la opción más razonable. Sin embargo, esto no da. Cuando Mitterrand pierde la mayoría en el Congreso cuando fue presidente de Francia, le hacía una pregunta, decía, bueno, ¿y cómo va a gobernar usted, señor, si todos sus funcionarios son de derecha, son contrarios a usted? ¿Qué hacen cuando están sentados y enfrentan los problemas? Y Mitterrand le contestó, nos ponemos a trabajar. O sea, se plantea el problema, se ve qué problema hay y cómo lo solucionamos. Si es de derecha o de izquierda es otro problema, después vemos cómo lo resolvemos. Esa es la postura que creo que hay que tomar en cuenta. No, tengo que salirme yo con la mía porque yo tengo razón. Y luego reconozco que me equivoqué, híjole, pero ahora sí tengo razón. Entonces ahora lo vuelvo a imponer. Entonces, ¿cuál es el problema? No estoy resolviendo el problema. Estoy tratando de plantear mi postura. ¿Por qué? Porque el punto nos divide. Entonces, cuando nos divide, hay que buscar un equilibrio. Si yo digo A, tú dices B. Si yo digo A y media, tú dices B y media. Y entonces vamos equilibrando, buscamos equilibrios para tomar decisiones. En lugar de sacar el problema está en medio de nosotros, no está frente a nosotros para solucionarlo. Es un problema de postura. ¿Cuándo vamos a ver el problema para solucionarlo? Yo no veo todavía ninguna opción en ese sentido, en ninguno de los partidos políticos. Creo que ese es el gran problema. Sino que todos tienen una propuesta, todo el mundo sabe cómo construir el país, sabe hacia dónde vamos, algunos no saben cómo construirlo, pero tienen intereses para que la decisión se tome. Entonces, ¿qué resulta? La realidad nos divide y cada vez nos divide más. Cuando hay un problema concreto de gente sin nombres raros que se están muriendo. Jorge Ramos dice, sí, 86 muertos al día. Claro, pero 24 son de Guanajuato y se lo contesta el presidente. ¿Y qué importa? Oye, es que son los del PAN los que están manejando, porque, ¿y qué importa? Son 24 muertos, son 84 muertos. Y lo dice el mismo Jorge Ramos, con nombre y apellido. Deberían de unirnos para ver cómo lo solucionamos. Ah, no, es que por eso te digo que yo tengo razón. Entonces estás mal y no haces lo que yo te estoy diciendo.
Y eso lo plantean todos. Entonces, yo creo que es un problema de postura, un problema de diagnóstico, y no es, o sea, nadie está viendo los problemas, están viendo todos los intereses. Creo que ese es el gran problema. ¿Algún otro comentario sobre las encuestas? Ese era el tema. Nada más sobre esto que está diciendo el doctor Arbezú. Dos cosas. La primera, hace muchos años, tal vez Beto no se acuerde, pero a mí se me quedó muy grabado, lo invitamos a la uni y dijo algo importante. Tenemos que empezar por aquellas cosas que nos unen y después discutimos la que nos separan, ¿sí? Y nos une el problema de la seguridad. A mí se me quedó muy grabado en esa ocasión esto, porque dije, sí, el problema es que a veces nos fijamos tantos en las diferencias que por eso ni siquiera podemos arreglar los problemas que pues nos están afectando a todos, independientemente de en dónde estemos parados. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones. Y la segunda, y el doctor Arbezú lo sabe, para que una política pública funcione necesita que los ciudadanos se la apropien, que los empresarios se la apropien, es decir, que todos veamos ahí un poquito de lo que ha sido nuestra propuesta y de ser tomados en cuenta para que entonces entre todos la hagamos funcionar. Y ese me parece que es uno de los problemas principales, ¿no? Yo me preguntaba, me puse a investigar cuando empezó la pandemia, cómo la habían hecho algunos países. Uruguay era de los países que pues había de alguna manera tomado buenas prácticas. El presidente acababa de llegar, no tenía mayoría, pero no se fijó en eso, se fijó en cómo tenían que abordar el problema. Y me parece que ahí puede estar parte de esa solución, pero Sí. no se puede abordar un problema cuando tú desde el propio discurso estás descalificando a los demás. Pero Es decir, no eso puede... ya tiene que ver con la actitud del presidente. Yo decía de las encuestas, si están de acuerdo en que se hagan o no. No, yo creo que no. Ahora, La pasamos al tema que les interesa, pero antes les pongo un minuto de, pues no sé cómo lo quieran llamar. Chiapa. Policías en terrenos de soldados. ¿Quién defiende a quién? El emblemático campo militar número 1 fue testigo de una acción inédita desde las 10 de la mañana. Vehículos de protección ciudadana ingresaron al campo militar por avenida Conscripto. Una guardia civil que se puso por enfrente de los militares para protegerlos de lo que vendría. Casi 2 horas después, la amenaza llegó en una veintena de autobuses que se pararon frente a la puerta principal. Normalistas de Ayotzinapa y de todo el país llegaron para apoyar la protesta de los padres de los 43 desaparecidos. Una acusación convertida en pinta sobre la vieja puerta del campo militar marcó el inicio de los reclamos. Yo no sé por qué encubren a esos elementos del 27 Batallón. Señor presidente, empeñó usted su palabra para dar con nuestros hijos. Firmó usted el decreto. Estos puercos asesinos firmaron el decreto. Sandoval firmó el decreto presidencial a donde se comprometía a que iba a dar todas las líneas de investigación, que no iba a haber ni un pero. Y desgraciadamente es igual que Cienfuegos. También de la exigencia y el reproche de los nulos avances en 4 años del gobierno que ofreció resolver el caso. Eso es criminal. Ocultar durante más de 8 años acervo operatorio relacionado con una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Es lo que está haciendo el ejército mexicano. ¿Por qué se niegan a comparecer? ¿Por qué se niegan a entregar el material probatorio? Por eso estamos aquí, compañeros, para exigir que el ejército mexicano cumpla con su deber de no obstruir una investigación.
No se oye. Se perdió el sonido. Algunos estudiantes se replegaron a sus autobuses, pero otros, coordinadamente colocados en los extremos de la puerta del campo militar, comenzaron el embate. Los policías de la Ciudad de México solo aguantaron unos minutos la feroz protesta de los estudiantes y no les dieron tregua. Sus equipos antimotines no fueron suficientes. Fueron obligados a replegarse y en su apoyo la Policía Militar y la Guardia Nacional tomaron el frente, pero tampoco pudieron evitar que hasta el hoy inmaculado campo militar fuera vandalizado. Los normalistas lanzaron sus últimos petardos y huyeron antes de que la Policía Militar y la Guardia Nacional tomaran por completo el control y trataran de defender su última puerta derribada. Una defensa con la banda de guerra del ejército de fondo, en la que un anciano solidario de los normalistas los encaró. Con tanquetas de agua quisieron dispersarlos, pero era tarde. En ese grupo ya no había normalistas. Se habían ido. Todos eran reporteros. El campo militar número 1, el de las historias negras y las prisiones clandestinas, perdió hoy parte de su leyenda de fuerte impenetrable. Ahí la dejo, es más largo. Creo que dice muchas cosas el video, el comportamiento de las Fuerzas Armadas, el comportamiento de la policía de la Ciudad de México. Nos deja ver un ángulo que no habíamos visto y mientras esto pasaba, luego vendría lo del sismo y esta fotografía que se convirtió en caricatura. El presidente en una oficina. A ver, el presidente está débil, lanza su convocatoria para encuestar si el pueblo bueno y sabio quiere que el ejército permanezca en las calles, y los padres de los normalistas llegan y le arman un escándalo en el campo militar, el campo Marte, que es como dice la reportera, el castillo impenetrable donde llevaban a los presos de la guerrilla, de la 23 de septiembre, todos los del sistema en la época priista. Del 2 de octubre. El 2 de octubre, etcétera. ¿Qué está pasando? Por un lado, vamos a avalar la presencia de los militares en las calles. Y salen los papás de los normalistas y dicen, el ejército tiene las manos manchadas de sangre. Y el presidente en su oficina. A ver, ¿cómo lo ven? Yo, fíjate que, son imágenes muy fuertes. Muy fuertes. A los que respetamos esta institución que es el ejército mexicano, la verdad es que cuesta trabajo creerlo. Pero si tú ves, por ejemplo, si leen el día de hoy el artículo de Penilei Ramírez en el Reforma, es realmente crudo y rudo, diría yo, porque dice que el informe del caso afirma que ese mismo día los asesinaron, los descuartizaron y algunos los quemaron en ácido, que se repartieron los cadáveres entre diferentes grupos de guerreros unidos y que por supuesto tuvo participación los militares en este asunto. Entonces, ¿ves el otro lado de la moneda? Y nada más que los militares no actúan por decisión propia.
Hubo órdenes de un civil. Me queda claro, pero ¿es legítimo el reclamo de los padres? Por supuesto que sí. Sí, claro. Después de tantos años les vienen a decir que están muertos. Por favor. Cosa que, No, o que los echaron al mar. Te faltó los que echaron al mar, Beto. exacto, sí. Entonces, dices, ¿cómo es posible que en un clima de crispación como el que se está viviendo en estos momentos, el presidente piense someter a consulta esta idea peregrina, ¿no? De que el pueblo bueno y sabio decida lo que hacer con la Fuerza Armada Permanente? Porque esto hay que decirlo, y es una confusión que hay. No es un tema de la Guardia Nacional. No. Es un tema de la Fuerza Armada Permanente. Ese es lo grave del asunto. El monopolio de la fuerza, Beto. Claro, es el derecho que no ha querido utilizar el gobierno para enfrentar a los delincuentes, pero de nada sirve que se militaricen todos los cuerpos policíacos si la estrategia no va a cambiar. Y esto que parece ser Y es una que hay una ofensa, estrategia, ¿no? si es que la hubiera, y esto que parece una ofensa a las instalaciones que antes eran impenetrables del ejército mexicano, lo podemos ver en eventos en donde salen corriendo los militares porque los está persiguiendo un grupo delincuencial. Ahora se filma cómo se ofende a los militares postrados, acostados. Y esto evidentemente hace que los delincuentes jamás puedan respetar a las Fuerzas Armadas Permanentes, ¿no? Ahora, Creo una pregunta, Beto. Tú viste esto y le platicábamos otro día lo que pasó en Jalisco, precisamente con el Gober, ¿te acuerdas? Que fue una cosa parecida a como está ahorita, como entraron las gentes en aquel entonces del Barzón y destrozaron el centro de Guadalajara y prácticamente una de las plazas más bonitas de enfrente del Palacio de Gobierno. Es más o menos lo mismo que está pasando. Ahora, los camiones, nadie sabía que iban a llegar los camiones. No, por supuesto que sí. En el ejército nadie lo sabía. O sea, ¿por qué pusieron la policía antes? La policía nadie sabía. Tenían las tanquetas de agua. Porque la orden fue que el ejército no enfrentara a los civiles. Y las tanquetas de agua estaban atrás y las usaron ya que se fueron todos. O sea, los dejaron libremente a que destrozaran eso porque, por favor, un grupo de muchachos, por muy numeroso que sea, no te va a destruir esa entrada, que no es el campo más, es el campo militar número uno. Ya te dio tema de marcar una agenda que, entonces, insisto, el presidente se está debilitando. O a lo mejor está tratando de buscar precisamente cuál es la respuesta de la encuesta. ¿Para dónde queremos orientar la respuesta de la encuesta? O sea, la respuesta a la delincuencia es un sistema de complicidades que parte desde el gobierno de los civiles al gobierno de los militares. Bueno, al ejercicio de la seguridad pública y los militares y los jueces. Es un sistema de complicidades. Sí. Y entonces, ¿por qué se da este evento? En ese sistema de complicidades, ¿cómo es posible que se dé? Porque en ese mismo sistema de complicidades nunca se hubiera dado hace 20 años. Porque hay alguien atrás de los señores, de los padres de familia de Ayotzinapa, pues que está consciente de que les vieron la cara. Y justo ahora que sale precisamente la declaración de Encinas. Igual que les vieron la cara a los familiares de los mineros. Por ejemplo. Igual que le están viendo la cara a la compañía de Jesús, no de Jesús Manuel, sino de la compañía de Jesús, de los jesuitas. Sí, que van 3 meses y no pasa nada. No pasa nada, ya cuánto tiempo lleva. A ver, vuelvo a preguntar y creo que no le quieren entrar al tema y no sé por qué razones. ¿Notan debilidad en el presidente? ¿Notan que algo está pasándole? Porque el enojo con Ramos lo dejó un poquito ciscado. En las mañaneras otra vez vuelve la retórica de la historia. A ver, ¿qué está pasando? Yo no noto debilidad. ¿El carácter del presidente se ha modificado? Yo creo que lo que está sucediendo es que pensó que iba a ser más fácil hacer las cosas y que su voluntad iba a darse. Y no consideró que no necesariamente tiene que ser así. Sus reacciones son precisamente
del presidente son en el sentido, pues no lo quieres por este camino, pues va por otro camino, pero va. O sea, mi proyecto tiene que salir, a como dé lugar tiene que salir. Y está dispuesto a jugarse todo, el todo por el todo, con tal de que su proyecto salga. Entonces, no está viendo precisamente qué es lo que está sucediendo alrededor. Él está viendo solamente su proyecto y está siendo empujando para que su proyecto salga. Si me paso a traer a alguien, lo siento en el alma. Y esa Pero sí es mi su primera proyecto tiene... responsabilidad, Pepe, porque su Sí, responsabilidad pero es velar por el beneficio de la Unión, y es lo que no está haciendo. O sí, sea, su gran problema es ese. estoy de acuerdo con él, contigo, con lo que tú dices. Esa debe ser la función de un gobernante. Pero este señor quiere traspasar a la historia. Esa es su función y es su objetivo. No es una función de gobernar, perdóname. Pero no Entonces, me en función de están, eso, o no quieren entrarle al tema y le cambiamos, o no me explico. ¿El presidente tiene un problema? ¿El presidente ya está cansado? ¿El presidente está perdiendo fuerza? No, al contrario. yo el Yo presidente estoy cada vez más veo cerca. que, mira, no es cuestión de fuerza o no fuerza, es que se le acabó el camino y no le dio tiempo de hacer lo que quería hacer. Y entonces está O sea, como ¿coincidirías en lo que bulldozer, Ramos empujando, dice, empujando, ha empujando. fracasado? Su proyecto sí. Yo digo que su proyecto se ha fracasado. Claudia Ramón, En ¿el mucho, no presidente en ha todo, pero en fracasado? mucho. Mira, a mí ¿Perdón? estas imágenes No, Claudia Ramón. me preocupan mucho, porque sí, lo que sí, el presidente, mira, te la pondría así, lo que sí se han debilitado son las instituciones, ¿sí? Estas imágenes del ejército dan pena, son de humillación, ¿sí? También veíamos donde detienen a un miembro del ejército, pero de civil, le rayan la cara, lo humillan de manera terrible, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, yo tengo una duda. Si estos elementos son precisamente, o lo que pasó en el campo, lo están permitiendo para decir, por esto es necesario la militarización. Por eso Eso las es. tanquetas Entonces, escondidas, por Y eso por, dejaron e- la manifestación, ok. Sí, sí, y por eso sí. también van a hacer la consulta popular para que digan el Ok. 90% quieren los militares. Ay, Hace falta aquí la pensé fuerza que solo yo militar era para que venga un el que señor y ponga había orden. no, percibido entonces, eso. entonces no está débil, está fuerte y lo sabe. No, Y además se lo dijo Sergio Ramos. Le dice, estuve equivocado al principio, pero ahora estoy más convencido y te lo demuestro, y se lo está diciendo, por eso lo dijo lo de Guanajuato. Es decir, el problema es que está cada vez más terco y dividiendo más el país, ese es el punto. Entonces, ¿y qué pasa? Pues se va a salir con la suya, es muy probable. Pero a costo de qué? ¿Cuál va a ser el costo? Nada más, por ejemplo, de la imagen simbólica del ejército, para empezar, lo que dice la doctora Claudia, ese ya es un gran problema. Y ya está afectando. Pero sí, al contrario, yo lo veo muy fuerte y muy y yo terco. no creo que los militares estén muy contentos. No, para nada. No, Bien para saben, nada. Pues sí, por supuesto. sí, entonces a mí esa es la cuestión, ¿no? Yo no había opinado porque digo, a ver, esto puede tener dos dimensiones. Sí, cierto, se ha debilitado, vean nada más. O la otra, lo estamos permitiendo y esta es la estrategia precisamente para decir, por esto precisamente se requiere. Ahora, a mí sí me preocupa porque creo que, como lo señalaba Pepe Ojeda antes de irse, hay diversas visiones sobre un problema, ¿no? Y en este sentido, hay que sacar al ejército, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo? Y yo ahí creo que las visiones pueden ser diferentes y a mí eso me preocupa. ¿Sí? ¿Cuál es la visión del presidente? Yo no la tengo clara. Es que ese no es el problema tampoco, Claudia, porque el problema es que no estamos viendo juntos. O sea, viéramos, diríamos, ¿sabes qué? Vamos a discutir hasta dónde tiene que estar el ejército o no. Así es. Eso es lo que no estamos discutiendo, para ver si entra o no, hasta qué punto, hasta qué fecha, con qué intensidad, cómo ¿Cómo? utiliza el monopolio de la fuerza del Estado. Es lo que no estamos discutiendo. Al contrario, es el punto que está en el centro y nos está dividiendo. Si tenemos que sacar el problema de estarlo metido entre nosotros para verlo afuera y resolverlo juntos, y eso no lo está proponiendo el presidente. Y ahorita está fuerte proponiendo exactamente su postura a rajatabla. Entonces eso creo que puede ser muy grave.
Sí, porque además, ¿cuál sería el límite, no? La terquedad. ¿Qué pasó? El límite sería la terquedad, ¿no? La sin razón. No, Imagínate. El ¿qué límite Y va a ese pasó? es ser, el riesgo, ¿no? Y no solo el riesgo, el peligro, ¿no? Es que ustedes Sí. me autorizaron para sacar el ejército a las calles, bueno, pues por eso estoy actuando, ¿no? Que es un poco esa visión, y no lo hemos hablado, de la democracia delegativa. ¿Quién avala que el ejército fue culpable de Yotzinapa? Precisamente el reporte de Encinas. Y esto justifica esto que está pasando en este momento. Entonces, ahora queremos que los culpables sean tratados y trabajados, ¿no? Está grueso. Yo creo que la situación está muy complicada. A ver, Beto Aguilar, ¿cómo la ves tú? A mí me preocupa mucho es que hay un grupo ahorita que está haciendo esto, Ayotzinapa. Yo me quedé espantado. Ayer oí la noticia en el radio, estaban dando la noticia, pero ahorita que estoy viendo lo Imágenes. que sucedió, estoy espantado. O sea, yo estoy ya espantado. ¿Por qué? Beto Aguilar, Porque ¿cómo lo ves? una de las cosas que está pasando es lo que dijo Claudia hace un momento, perdóname, Humberto. Están dando la chapa a las instituciones. Y ¿Cuáles ahorita a la instituciones? institución que era más fuerte le dieron de la chapa. Humberto. Gracias, José Manuel. Yo no coincido con el doctor Arbezú. Yo creo que el presidente ya está en una etapa de desgaste que está descomponiéndose conforme pasan los días. La actitud hostil no es nueva en el presidente. El problema es el plazo que corre entre lo que se le dice y cómo reacciona. Es decir, ahora ya hasta para responderle a Jorge Ramos ya habla de corridito, ¿no? Cuando antes pues hacía pausas para todo. Yo sí creo que es un presidente desgastado. Evidentemente no le está resultando su estrategia de seguridad. Y la verdad es que eso es para tontos el argumento que presenta, ¿no? Se ha disminuido con respecto a... No, espérame. Va 4 años de su gobierno. Tiene que comparar 4 años de gobierno con los 4 años anteriores. Y ya lleva más muertos que en los 6 años de Calderón, en los 6 años de Peña Nieto. Ese es un hecho irrefutable. No hay manera que pueda engañar a la gente con esos datos duros. Y yo sostengo lo que dije la semana pasada. A mí me parece que le quiere entregar toda la responsabilidad al ejército para que cuando se vaya... Para lavarse las manos. Así es, ahí está. Yo le dejé la responsabilidad al ejército y el ejército no pudo. Pero teniendo toda la responsabilidad del ejército, quién sabe qué vaya a pasar en este país con ese tipo de apetitos personales que algunos militares tienen en otras latitudes y que no se pueda, que no sea el caso de México. Ahora, eso está bien si lo ves así, pero si ves atrás al Fisgón y ves atrás a Pigmenio Ibarra y ves atrás ya no Andrés Manuel López Obrador, sino el 24 en adelante, entonces eso tiene un sentido diferente. Es decir, ojalá quedara ahí, ojalá se fuera y no llegara más y se debilitara él y está ahí. Pero esto está simbólicamente afectando una estructura de un país y las consecuencias no se van a ver en 3 años, sino que van a empezar a ser cada vez más grandes. Es decir, estamos acabando con la institucionalidad del país, ese es el punto. Y eso sí es grave. Ese es el problema. Quien dirige el Ya lo dijo país Claudia. es el primero que no respeta las instituciones. Hay que ligar los discursos de Andrés Manuel, candidato y presidente, al diablo con las instituciones. No me vengan con que la ley es la ley. Voy a someter a consulta qué hacer con las Fuerzas Armadas. Todo eso es violentar el Estado de Derecho y el marco constitucional. Es un tipo que no cree en el Estado de Derecho, que no respeta la ley. Eso hay que decirlo. Claro, pero ¿quién la respeta? ¿Y quién lo ha respetado? Es decir, estamos aquí por eso. Llegó él por eso.
porque nadie ha respetado el marco jurídico en años. O sea, ya decíamos la vez pasada, ¿por qué cambiaron el artículo primero? ¿Se dan cuenta que hoy podemos decirlo y antes no podíamos ni siquiera? Es un cambio interesante, por lo menos se puede plantear, claro. Hoy hay libertad para expresar, para pensar, ¿cuántas veces te vetaron en programas de radio, ya no se diga televisión, que estaba prohibido para los políticos enemigos del PRI? ¿Cuántas veces, Beto, no tuviste que hacer fila para ver si te recibían en un programa de radio o te publicaban una nota, un boletín? Está claro. Y ahora también. Ahora dime tú. Pero ya no somos iguales. No, dime tú qué político de la oposición. Ahora ya no somos iguales. Antes tú te vestías de blanco y azul, ahora te vistes de color morena. No, este es... Híjole, no se le va una. Cachetada con guante blanco, mi querido. Es que traía pijama, pero me quise poner la cabeza. No, digo, las cosas siguen igual. El otro día que salí yo con mi bata de fumador, que el señor Rodoreda se burló de mí, man, porque no me dio tiempo quitármela y ponerme el saco para iniciar el programa y me ven con la bata. Así no sé. Finalmente en el programa ya no traías la bata. Ya no digas eso. Mira, bata, ¿eh? Hay muy poca gente que usamos bata todavía. Sí. Bueno, de repente sí es agradable, de repente te hace falta. Oye, y eso se nota sobre todo cuando tiembla en la noche y salimos corriendo, ¿no? Bueno, a ver, el señor gobernador, vamos a la aldea, el señor gobernador Miguel Barbosa Huerta acaba de proponer una reforma al Poder Judicial, formar la judicatura, este asunto que ha traído como consecuencia inmediatamente que se volteen los ojos a Carlos Palafox Galeana, que es el asesor jurídico a quien pretenden hacer magistrado, y se pronostica que será el nuevo presidente o el que se quede ahí como una prolongación de la influencia del señor gobernador. El Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia avalaron la reforma del Poder Judicial que impulsa el gobernador luego de que toda esta semana el mandatario demandó su respaldo. El viernes 23, finalmente, a pesar de que la reforma aún no es analizada ni sometida a votación en el Congreso del Estado, los magistrados del tribunal y los integrantes del Consejo de la Judicatura respaldaron públicamente el proyecto. Los integrantes del Consejo, los magistrados Héctor Sánchez Sánchez, Joel Sánchez Roldán y Jared Albino Soriano Hernández, reconocieron la necesidad de una reforma de gran calado al sistema de justicia estatal y por ello, dicen, expresamos el apoyo a la reforma constitucional presentada por el titular del Ejecutivo. Están debatiéndose estos asuntos del Poder Judicial, el tema de los jueces, el tema de los magistrados, el tener una judicatura que sea lo suficientemente fuerte, en fin, una serie de cosas ahí que, ¿cómo la ven? ¿Tienen algún comentario o les vale un cacahuate? La verdad es que no he leído nada de eso, o sea, no tengo idea. ¿Alguien más? No sé si Claudia o vale. doctora ya visto algo. En lo particular yo bueno, no les importa, ya se acabó. No, sí me interesa. Pero yo no conozco, solamente leí que, bueno, la reforma buscaba quitar privilegios y en ese sentido digo, si fortalece la institución y quitar privilegios de entrada, creo que estaríamos de acuerdo, ¿no? Habría que analizar y sobre todo la gente que conoce del tema, habría que analizar si esto es así. Yo creo que en este momento, si por algo nos hemos decantado es precisamente por el fortalecimiento de las instituciones y porque el Estado de Derecho impere, ¿no? Es uno de los retos que hay, lo que hemos criticado. La corrupción siempre ha existido, ¿no? Ahorita que hablábamos del ejército y demás, digo, bueno, pues si hay indicios, si hay culpables, pues caray, que opere la ley. En ese sentido, yo de veras me sentí ayer que veía las imágenes en las noticias
me sentí afectada por las imágenes sobre una de las instituciones que como niña yo respeté mucho, ¿sí? Siempre, ¿por qué? Porque con el plan de N3 para nosotros el ejército se convertía en una ayuda bastante profunda a la población civil, ¿no? Mi casa que siempre se ha inundado. Entonces, si esto contribuye a reformar y fortalecer, pues de entrada yo diría, me parece, habría que analizar la propuesta, la desconozco. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Saquen sus guardaditos antes de que se conecte Pepe Merino. No, te avisé que me salía yo a las 8:30. ¿Te avisaste? Tengo cosas que ver. Yo tengo que ir a la una. No, yo no. No, es que estaba yo buscando porque un tema que es impresionante y hay que verlo es la forma precisamente del acabar con las instituciones. Los golpazos que le está dando ahorita el presidente al sistema judicial, que muchos de ellos se lo merecen, es impresionante porque es para acabar con el sistema judicial. La denuncia que acaban de presentar contra un juez por la salida de las cosas de Ayotzinapa, precisamente. Es impresionante que le pongan una denuncia penal a un juez y no hagan un análisis de cuáles son las causas por las cuales se están dando los amparos. Que en la mayoría de los casos, que ya salió el señor presidente de la Corte a defender al juez, es porque están mal integradas las denuncias. Entonces, la culpa no es del juez, es de la fiscalía. Pero el señor tiene que acabar con los jueces, quiere acabar con los jueces y precisamente remarca a los que le están haciendo algo que van contra él. ¿Cómo es posible que después de un informe que sacan de Ayotzinapa, sigan sacando, dejen en libertad? Porque la verdad unos salen en libertad y otros siguen quedándose ahí dentro por otros delitos. Pero, ¿cómo es posible? Si nos fijamos, son tiros directos los que están mandando. Y cuidado porque ya si de por sí no anda muy bien y todavía le echamos más, en vez de buscar la forma de arreglar el problema. Hay jueces malos, quita al juez malo, pero no al juez que está precisamente haciendo las cosas. Lo vimos con los amparos también. Se fueron contra los jueces que daban el amparo contra las obras de este señor. Tú eres abogado, Pepe. ¿Cuál es la responsabilidad de un juez? Respetar el proceso, pero respetando el proceso o buscando la justicia. Y aplicando la ley. Claro, pero respetando el proceso o buscando la justicia, porque en la Alemania nazi, condenar a los judíos era respetar la justicia y la ley. Es decir, en un momento determinado, lo importante es el proceso o lo importante es la justicia. Creo que ese es el punto central. Y eso es lo que hemos olvidado. Entonces, pero nuestro sistema está marcando otro que es lo que ellos tienen que marcar también. Ojo con eso. Claro, y entonces el juez tiene la posibilidad, y para eso existe la judicatura, de buscar medidas correctivas cuando precisamente los procesos no corresponden con la realidad. Esto lo plantea el derecho positivo. Sin embargo, no es así. Para ayudar en la decisión final a favor de una de las partes. Estoy de acuerdo, ejemplo, pero el caso de la denuncia que hizo Lidia Cacho contra Mario Marín. La judicatura ahí tuvo mucho que ver. ¿Quién era el encargado de la judicatura? No, federal. Estaba Miguel Quirós. Quirós estaba ahí, exactamente. Primo de. Ahí sí, no sé. Juan Carlos Lastiri Quirós. Pero mira, yo lo que voy es que hay que ver y hay que analizar los puntos. Y creo que hay mucho más corrupción. Llevamos 1 hora y media analizando los por el puntos. otro lado. Bueno, ya tenemos una gran conclusión. No es porque llegues tú. Había avisado yo, Pepe, no hay conclusiones, hombre. La conclusión es que esto es como Campomanes escribió en aquel poema maravilloso, todo es según el color del cristal con el que se mira. Antes de que se vaya el señor Rodoreda y bajo el patrocinio de Casa Rodoreda, el santoral de esta semana.
Compre su regalito ahí el 5 de mayo. Este 26 de septiembre celebramos a San Cosme y San Damián. También al Beato Pablo VI. El 27, martes 27, San Vicente de Paúl. El 28 de septiembre, San Wenceslao. El 29 es el Día de los Arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Y el 30, San Jerónimo, que por cierto es doctor de la Iglesia. ¿El cuál otro? El 30, nada más tenemos 30 días, ¿verdad? Sí, septiembre 30 días. Sí, nada más tenemos 30, claro, sí. Pues, acuérdense cómo Cuando era das enero, tu- febrero, marzo. Nada más, hasta ahí llegamos del santoral. Cuando das tu No es esta huesito. de los días, se te olvidó el 19 San Goloteo. No, esto es una broma de mal gusto que afecta la dignidad de los mexicanos. No veo por qué tener que llegar a esos escenarios de burla. Mira, Pepe está, pero así, ni siquiera cierra. El 1 de octubre es uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica, Santa Teresita del Niño Jesús Manuel. Y el 2 de octubre, la fiesta de los ángeles custodios. No se olvida. Santoral por adelantado para que, gracias al patrocinio de Casa Rodoreda y con la bendición por adelantado del reverendo padre don José Merino Benítez, el único sacerdote en Puebla que cambia la bufanda del Barcelona por la misa de 10 en el santuario de Guadalupe. Y el rasurado, también. Ahí sí se pone una estola. Y el rasurado también, me quedo Jesús. Bueno. Y el 1 de octubre se cumplen 33 años de la muerte de Manuel Curtier. Ah, mira. Buen dato. ¿Qué día? Lo andan promoviendo. 1 de octubre. Primero. El día de Santa Teresita. Sí, Santa Teresita del Niño Jesús Manuel. Reverendo, hable ahora o calle para siempre. Días. ¿Cómo están? Pues bien, fíjense que tenemos 3 puntos: fe, esperanza y caridad. La esperanza se simboliza en el verde, la fe se simboliza en el blanco y la caridad se simboliza en el rojo, verde, blanco y colorado. O sea, son nuestros colores. Que nosotros podamos ir viendo nuestra bandera como nació, con mucha fe. Se fue formando con mucha fe. Cuando se pensó en el estandarte de la Virgen de Guadalupe, se pensó con mucha fe. Por eso que nosotros tengamos esta fe en nuestro país, con una esperanza, pero como lo hemos dicho muchas veces, es una esperanza activa. Es la esperanza de muchos mexicanos, es la esperanza que vamos concretizando día con día en nuestro actuar de todos los días. Es la esperanza que llena de amor va construyendo un país noble, grande, legítimo, un gran país. Por eso, cuando vamos encontrando estos colores, nos llenamos de entusiasmo, un entusiasmo que nos llena de fe en nuestro país, que nos llena de esperanza en nuestro país y que nos llena de amor a nuestro país. Yo creo que esto es lo que debemos tomar como cierre de nuestras reflexiones dentro del mes patrio. O sea, hemos reflexionado durante este mes algunos tópicos en relación a la patria. Hemos reflexionado nuestra responsabilidad social y nuestra responsabilidad
de fe. Hemos reflexionado lo que va significando para nosotros este compromiso, comprometerse. O sea, yo me meto con todo mi corazón a lograr un país cada vez mejor. Un país que vaya saliendo, que vaya brotando, que vaya emergiendo, porque tenemos un país con grandes esperanzas, un país con grande amor. Por eso, cuando vamos encontrando todo nuestro ser y nuestro quehacer ante nuestro país, vamos encontrando la claridad de un proyecto, la claridad de una ilusión, la claridad de un programa que nos va haciendo cada vez más dignos, que nosotros podamos entender la dignidad como el poder alcanzar las metas que vamos consiguiendo. Así que nosotros podamos ir viendo cada día cuáles son nuestras ilusiones, cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestras expectativas. Y todo esto es lo que vamos logrando cada vez más dentro de un proyecto que signifique vida. Es la vida de nuestro país, es la vitalidad de nuestro país, es la energía que sale de los colores patrios para poder alcanzar cada vez más fuerza, cada vez más entusiasmo, cada vez más generosidad, cada vez más ilusión. Todo esto es lo que nos va haciendo que nosotros podamos ver nuestra bandera nacional con mucho entusiasmo, que nosotros podamos ver salud, que nosotros podamos ver nuestra bandera nacional con mucha responsabilidad, porque es la respuesta activa y consciente. Por eso que nosotros podamos ver nuestra bandera nacional con mucho cariño, con mucho amor. Es el símbolo de nuestra patria, es el símbolo de nuestra identidad, es el símbolo de nuestro ser. Que nosotros vayamos así, haciendo cada vez más toda esta creación de un país, porque es la creación de un país digno, de un país próspero, de un país feliz, de un país próspero y de un país que verdaderamente dé satisfacción a todos nosotros. Pues bien, ahora todo esto va desgranándose poco a poco y se va desgranando en estos últimos días que nos quedan de este precioso mes. Un poco tembloroso, pero precioso mes. Que nosotros podamos tener esta perspectiva, la perspectiva de una patria, la perspectiva de una patria que va consolidándose. Acuérdense que todo esto es consolidación de un proyecto de país, un proyecto de etnia, un proyecto de raza. O sea, vamos tomando los diversos datos que nos van haciendo este proyecto, que nos van haciendo esta ilusión, que nos van haciendo esta esperanza. Pues bien, ahora todo esto, ¿qué va a ir significando? Va a ir significando entrega,
amor, perseverancia, constancia y sobre todo patriotismo. Pues bien, ahora que nosotros vayamos así, pues poniendo los detalles. ¿Cuáles son los detalles que debemos construir en un sano y verdadero patriotismo? No es contra otros países. Eso no va con nuestra mexicanidad. Es con nosotros para la superación de nosotros y para lograr que nosotros seamos un país próspero y feliz. Ese es nuestro proyecto. Que nosotros vayamos así, dándole perspectiva a nuestra nacionalidad. Que nosotros vayamos dándole cariño a nuestra nacionalidad. Que nosotros vayamos construyendo esta nacionalidad con mucho amor que brota de la esperanza, y de esta esperanza brota de la fe. Por eso, para nosotros, personas de fe, es un compromiso, comprometerse. Entonces, que nosotros nos comprometamos para ir haciendo cada vez un país más sólido, un país próspero, un país feliz, un país verdaderamente que salga adelante. Ahí es donde está toda nuestra perspectiva. Un país que podamos ver así, que se habla bien de nuestro país, como mucho tiempo se habló bien de México. Ahora, que nosotros tengamos esperanza en este resurgir de nuestra nacionalidad, para que así vayamos creando toda una satisfacción. Bastante. Facere, hacer. Hacer bastante. Para que podamos construir bastante. Y para que podamos gozar bastante. Es nuestro proyecto. Queremos gozar, tenemos que construir. Tenemos que construir, tenemos que tener programa. Queremos tener programa, sepamos soñar. No es el sueño quimérico de una buena poesía, sino es el sueño realista de una buena realización. Y que vayamos así, haciendo un proyecto de país, un proyecto sólido, firme, entusiasta, generoso, y de esta manera que vayamos haciendo la prosperidad de nuestro país con la solidez de nuestro entusiasmo. Que Dios nos bendiga. Que Dios los bendiga a todos ustedes, porque tenemos mucho que hacer. Muy bien. Muchas gracias, padre. Aquí dejamos la participación del padre para pasarla por separado. Ahora, si quieren terminar sus comentarios, señores. Pues a mí me da muchas gracias, padre, por su participación. Me llama la atención y creo que precisamente eso es lo que nos hace falta profundizar más, ¿no? Una fe en Dios y en nosotros también, ¿por qué no? La esperanza en función de esa realidad que es la presencia de que estamos aquí. O sea, el hecho de que estemos aquí nos debe dar la esperanza hacia el futuro y precisamente pues tener la caridad suficiente para compartir con nosotros y respetarnos a los otros, ¿no? Muchísimas gracias, padre. No, gracias a ustedes. Doctora. Bueno, pues esto que dice el padre que va muy de la mano con lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el interés sobre el cual ponemos nuestras acciones, ¿sí? Y en este sentido, pues esa unidad
Y la caridad, siempre el tema de la caridad y de la esperanza me hacen reflexionar. La caridad implica ir más allá de la tolerancia, ¿no? Es mirar al otro como lo que yo soy, es un alter ego, ¿sí? En ese sentido, ¿por qué? Porque hay una fraternidad. Y en este caso me quedo pensando en lo que decíamos hace rato, ¿qué nos impide mirarnos como mexicanos, como ciudadanos de una misma nación, ¿no? Cuando todos vamos en el mismo barco. Y en el tema de la esperanza no es algo utópico, la esperanza se basa en algo que podemos lograr en la medida en que trabajamos juntos, ¿no? Gracias. Muy bien. Pues señores, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Placer, Muy muchísimas gracias. Gracias. Que tenga muy buen, ahora sí que muy buena semana, buena consumación, que ese es otro tema, el aniversario de la consumación de la independencia, ¿no? Pero bueno. Sí, es otro tema, efectivamente. Para el 27. 27. Bueno. Para el 27. Padre Merino, muchas gracias. Gracias, maestro. Que estén muy bien todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, padre. Mañana, aquí a las 8, claro.